Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Juan Pablo Villamizar, consultor financiero, hablando sobre protección patrimonial. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Juan Pablo Villamizar, consultor financiero, con más de 25 años de experiencia en el tema, y con él vamos a hablar de la protección patrimonial y de cómo podernos proteger desde otras inversiones. ¿Cómo lo llamamos, Juan Pablo? Muy buenas tardes, María Isabel. Podríamos hablar de protección patrimonial, es decir, ¿qué es lo que uno debe asegurar cuando uno habla de patrimonio? Y te hago una primera pregunta. ¿Cuál es tu principal activo en este momento? Pues la vida, en este momento es la vida. Y así es, el principal activo que tenemos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes debe tener claro, y es que el que puede pagar una hipoteca, el que puede pagar una cuota de tarjeta de crédito, de carro, es el generador de riqueza, es el productor. Y existen dos áreas muy importantes a ver en el tema patrimonial, y es que existen solamente dos riesgos. Uno es vivir poco y otro es vivir mucho. En ese sentido, pues aquí, digamos, entre comillas, nos protegemos, digamos, con la pensión. Y uno dice, bueno, aquí pues yo tengo mi pensión y esto le va a servir a mi señora, o si mis hijos están en edad de recibirla, pues, pero no pensamos en lo que es realmente una protección patrimonial. Y todo arranca, María Isabel, desde en estos 25 años coayudando procesos de inversión. Llegó el momento en mi vida que tuve que, como papá, ponerme bajo un escenario, y es que antiguamente uno conseguía artículos en centros comerciales, luego empezamos a mirar que la gente traía cosas, pero hoy en día la pantalla del computador sirve para ir al mundo entero, y realmente en el mundo financiero podemos navegar y buscar nuevas opciones. Y lo primero que me enfrenté no era el tema de envejecer. Envejecer va a suceder, ya a mis 52 años va a ser próximo. Inevitable, pero cuando arranqué a ser papá a los 40 años, decía, bueno, muy linda la bebé, muy linda mi esposa, pero ¿qué pasa si yo mañana no estoy despierto? Empecé a buscar, y en el exterior hay opciones para poderse proteger, pero protegerse bajo dos escenarios. Uno, si vivo poco, pues mi esposa y mi hija van a recibir una cifra que en Colombia no es fácil de conseguir. Pensemos en que una persona como yo en ese momento de los 40 años puede tener una protección de $1 millón o más, con un costo además manejable. Pero tengo una gran ventaja: 12 años después, si yo miro, todo lo que he aportado ya lo he recuperado. Y como la idea es estar asegurado, porque a mi hija le faltan 10 años para terminar su tema educativo, en ese momento, en eso que ya tendría 22 años, ya habría parado de pagar y adicionalmente estaría viendo intereses. Ya te generaría interés. Lo más importante para mí es una cosa, es que no necesito morirme para poder disfrutar de la protección del patrimonio. Es decir, sí, si llega a pasar una calamidad, hay dinero, pero si llego a envejecer, tengo dinero. Ese es un seguro de vida con ahorro, y es muy importante que la gente lo tenga claro. Eso te quería preguntar, o sea, ¿esto funciona a través de un seguro de vida? Sí, porque es la protección patrimonial. Las compañías que se encargan en Colombia, las compañías lo hacen muy bien. Y por ejemplo, Juan Pablo Villamizar es cliente de una aseguradora en incapacidad y en enfermedades graves, porque es algo que es cercano y a lo cual es muy eficiente. Pero si yo como usuario quiero tener una cobertura de $1 millón por cualquier tipo de muerte, ya voy a meter en un problema al ejecutivo de una compañía de seguro local, porque no va a tener que ofrecerme. Entonces mi primera invitación es
uno debe googlear, debe buscar un asesor internacional, porque en Colombia los hay, y de tal manera que pueda sentarse con él, analizar su situación y tomar una póliza de seguro de vida para disfrutarla en vida. Esa es la parte más importante. Ahora, ¿para qué me sirve el dinero que tengo dentro de una póliza? Me sirve, por ejemplo, en caso de que tenga una emergencia. Vamos a suponer que María Antonia, que se llama mi hija, necesita en 5 años pagar un semestre de la universidad. Yo puedo pellizcar de ahí un poquito, retiro y pago la universidad. Y al tener en dólares, me sirve para protegerme de forma impresionante. Yo soy un andino y te voy a poner un ejercicio que a mí me conmovió mucho. Yo pagué por el último semestre 3 millones de pesos en los Andes, año 96, dólar a 500 pesos, $6.000 el semestre. ¿Hoy cuánto vale en promedio esa universidad? No, pues $6.000. 6.000 Con $6.000 puede uno pagar. Es decir, mi segunda invitación es a tener dólares, a tener una moneda fuerte. No por nada distinto es que Colombia es un país del tercer mundo, es un país en vía de desarrollo, y tener dólares es tener riqueza. Exacto. Y el dólar nunca se perderá, pues El dólar puede no que pasa baje, nada. puede que suba, pero siempre va a tener un respaldo muy fuerte en Sí. esa cotización del dólar diaria. Claro, como medio de pago es esencial. Ahora, si hubiéramos guardado 3 millones de pesos en un sobre, que era lo que costó ese semestre en el 96, y guardo en un sobre los $6.000, ¿sabes qué pasa hoy, María Isabel? No solamente que con los 6.000 puedo pagar la universidad. Lo triste es que con los 3 millones de pesos, esos billetes de esa denominación, hoy en día no los reciben en ningún lado, porque ya no circulan. Así, Es decir, el peso circula, pero el billete cambia. el billete cambia. Bueno, Juan Pablo, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Regresamos a Mercadeo con vos y Juan Pablo Villamizar hablando de la protección patrimonial. Y Juan Pablo, dentro de esa protección patrimonial, ¿cómo podemos ver las pensiones? No acá, porque aquí pues ya las tenemos cubiertas por Compensiones o por cualquier fondo de pensiones, pero buscar una pensión en el exterior a través de un seguro, ¿cómo puede funcionar? Bueno, Maritza, me encontré con una gran sorpresa cuando googleé la parte de rentas vitalicias o rentas periódicas en el exterior. Encontré lo siguiente, es que son pólizas exactas, son pólizas garantizadas, son pólizas que permiten hacer lo siguiente. Vamos a suponer que Juan Pablo tuviera 55 años ahorita, tengo flujo de caja, pero no tengo pensión local porque no aporté o no aporté lo que debía. En los próximos 10 años puedo colocar dinero de forma anual. O sea, hasta los 65 hasta los años. 65. Pero entonces pasa una gran noticia, es que hay solución, hay solución. ¿Desde qué monto uno arranca a hacer eso? Pues finalmente hay una cosa, y una cosa son los sueños y otras son las realidades. Sí. Yo tenía en ese momento la posibilidad de hacer un aporte de $4.000 al año. ¿Y se puede hacer con eso? Claro que se puede hacer con eso. ¿Cuál es la parte interesante? Que esa compañía me invitó y me dijo, Juan Pablo, el día que usted tenga más dólares, los puede depositar en un fondo y eso le va a generar una rentabilidad como una fiducia, no variable, sino fija y garantizada. Y va a poder, si necesita o tiene una emergencia, va a poder retirarlos antes de tiempo. Es decir, eso no va a ser parte del plan de pensión. Y les dije, bueno, eso quiere decir que si yo aporto $4.000 al año, pero recibo un bono o hago un muy buen negocio que me generen 20.000, los puedo dejar ahí, porque finalmente, y dejar, digo, Maritza, porque uno no sabe si tengo una emergencia, Sí. o si quiere hacer una compra de alto valor, o simplemente quiera traerlos al país, porque finalmente el dinero de uno es para que uno lo use, Claro. y sí lo puede hacer. Pensemos que pasaron los 10 años.
La gran ventaja que tienen estas pólizas es que te van a decir un día, ¿qué quieres? ¿Quieres una renta por 1 año, por 5 años, por 10 años o hasta por 30 años? O puedes optar por una renta vitalicia. Pero lo mejor es que, como es algo privado y en el exterior, puedo nombrar beneficiarios, no solamente durante la etapa de aporte, Sí. porque durante la etapa de aporte, ¿qué pasa? Que si yo aporto $4,000 al año y el primer día me pasa algo, María Antonia, de la cual le he hablado, y mi esposa reciben $40,000 de forma inmediata. Es magnífico, 10 veces mi aporte. Pero cuando ya estoy pensionado, si a mí me llega a pasar algo, por ejemplo, si escogí una renta a 15 años, porque yo como visualicé, Maritza, uno para qué consolida dinero. Finalmente uno consolida dinero porque hay dinero para ir al mercado. Claro. Hay dinero con el cual uno hace ahorros. Pero qué rico, y me visualicé con mi señora, y fue un objetivo de vida, de poder tener 65 años, poder disponer de un capital de unos $50,000 y durante los siguientes 10 años de nuestra vida, que se llama una vida de vejez improductiva pero llena de salud, poder dedicarnos a viajar 10 años seguidos. Porque al final, si a ti y a mí nos dicen que nos manden a viajar 6 meses, no podemos, que necesitamos trabajar, Claro. necesitamos cumplir con las cosas diarias. Pero cuando uno tiene un programa de estos, tiene un capital de libre destinación para disfrute. Y yo, más que como un retiro o como una pensión, lo vi como un dinero de disfrute. Y eso se puede hacer con un programa de pensión. Es bien interesante. Ese programa de pensión, a ver, si te entendí como un poquito la dinámica de este asunto, si yo, digamos, me muero, pues entonces a mi esposo le van a entregar los 40,000 que le iban a entregar a tu señora. Correcto. Pero si yo me muero, ¿le entregan los 40,000 y le siguen entregando la pensión o solo le entregan los 40,000? A ella le entregan los 40,000 y le van a decir, ¿quieres disfrutar de los mismos derechos que tenía la pensión de Juan Pablo? Perfecto. Pero cuando ya me empezaron a dar ponle esos $10,000 o $5,000 anuales por 10 años, si a mí me pasa algo, a mis beneficiarios de forma inmediata les van a entregar el dinero en el exterior. Y acá hay un punto que no hemos tocado, María. O sea, le entregan la totalidad. La totalidad del dinero, de lo que quedaba por entregar. No se lo, como una pensión. No se lo fracciona. No. Aunque podrían escogerlo, pero habitualmente lo primero que le dicen es, acá está todo junto. Otra cosa importante, y es esa palabra de entregar en el exterior. No es lo mismo tener dinero. Hay veces que las entidades colombianas cogen pesos, te invierten en dólares, pero cuando tú requieres el dinero, tú no le puedes decir, yo tengo unos dólares en un fondo de pensiones voluntarias, gíramelo a mi cuenta en Miami. No, te dicen, te entrego pesos, que es la moneda de curso legal, y tú tienes que con esos pesos comprar dólares. Pero pensemos algo, ¿y qué pasa si el día de mañana no es tan fácil comprar dólares? ¿Qué pasa si el día de mañana las condiciones políticas y económicas cambian o se dificultan? Pues ese fue otra parte, o fue otro reto que yo tenía cuando empecé a buscar qué hacer. Era realmente poder tener algo dolarizado que fuera entregable en Estados Unidos y que yo tomara la decisión dónde lo utilizo, en Estados Unidos o en Colombia. Para lo cual también siempre le digo a las personas, tener dinero en Colombia es la fuente de riqueza, pero cuando uno quiere proteger patrimonio debe ponerle una frontera, y una frontera no física, sino una frontera geográfica. Tú tienes que separar algo de lo tuyo para colocarlo en otro país, y así logras una protección, y la pensión tiene una tranquilidad, porque pensemos en el caso triste de los venezolanos. Hoy en día conozco muchos ejecutivos mayores del mundo financiero corporativo venezolanos que están disfrutando exactamente de recibir esos 5 o 10 mil dólares anuales y pueden vivir en Caracas muy bien. Maravilloso. Eso se puede hacer. Vamos a ir a un corte, Juan Pablo, y ya regresamos.
regresando a Mercadeo con vos y Juan Pablo Villamizar con este tema tan importante para la vida de todos, que es la protección patrimonial. Juan Pablo, si yo tengo dinero, X dinero, y quiero invertir en el exterior, ¿qué hago? ¿O Bueno, cómo puede funcionar eso y proteger mi patrimonio de esa manera? lo primero que te voy a dar como sorpresa es que lo puedes hacer con una compañía de seguros. ¿También? ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Sí, esa es Porque sorpresa. suena sorpresivo y la verdad también me generó a mí una sorpresa cuando lo vi inicialmente. Ajá. Las compañías de seguros tienen una póliza que se llama el Unit Linked, ese es el nombre técnico. ¿Y qué me permite hacer? El consultor de esa compañía me dijo, mira Juan Pablo, tú puedes invertir un monto único, escoger una serie de fondos como uno podría hacer en Colombia y no tienes que volver a hacer ningún giro. Eso se llama un pago único. Perfecto. Pero dije, mira, ahorita no tengo y el monto único no es grande, es decir, son de $10,000 para arriba. Pero si pensamos que cuando trabajaba en bolsa, la mayoría de CDTs de los clientes arrancaban en eso, es decir, no es algo que el colombiano no tenga. Lo que no tiene la cultura de tenerlo afuera, Sí. pero el dinero sí lo tiene. ¿Por qué una compañía de seguros vale tener llamémosle ese fondo? Llamémoslo no, es un fondo y es un fondo variable en ese caso, aunque se puede hacer a tasa fija también. Y es que al tenerlo dentro de una compañía de seguros logras hacer el siguiente blindaje. Uno, si te cae un embargo de una cuenta en Colombia, ¿qué sucede con tu dinero? Queda embargado. Ya embargado. Este no. Si te separas y tienes el dinero en una cuenta en Colombia, el dinero queda fraccionado al 50% por la liquidación de la sociedad conyugal. Acá no. Y si falleces, el dinero que tienes en una cuenta financiera en Colombia pasa por sucesión. Exacto. El de allá no. Entonces, cuando dije, bueno, esto es una forma de blindar el mundo de las inversiones. Asimismo, tú puedes tener, por ejemplo, un portafolio, es decir, comprar acciones, bonos, disfrutar de los dividendos, de los intereses que generen los bonos. Tú puedes tener un programa que me pareció excelente para la educación de mi hija y fue un programa que es lo siguiente, tú puedes hacer un ahorro a 15 años, mínimo desde $2,500 por año, pero él está indexado. Y cuando llegué a la palabra indexado, mi esposa me abrió los ojos y me dijo, Juan Pablo, yo no quiero nada variable. Y le dije, no, deja que el asesor termine de contarnos. ¿Por qué? Porque tú puedes tener tus aportes de $2,500 durante 15 años y nunca vas a tener menos del 140%. Y si el Standard & Poor's rentó muy bien, todo lo que rente por encima de ese monto es para ti como cliente. Y ahí fue cuando mi esposa me dijo, me gustó ese plan de educación. Yo lo que invitaría a las personas es a que abramos nuestra mente y entendamos que el sector financiero y el sector asegurador es sumamente sólido, sumamente estructurado, lleva más de 300 años y se pueden hacer una cantidad de cosas que son necesarias y que son importantes. Ahora, esto se llama diversificar. Esto se llama, cuando uno tiene un seguro de vida, lo que estoy protegiendo realmente es la muerte o mi adultez. Cuando tengo una pensión, tengo un cajón diseñado para que cuando sea adulto tenga donde colocar dinero. Y las inversiones me permiten tener liquidez o tener una estructura de ahorros. Así que la invitación es, contáctense con una persona que les pueda dar asesoría. Yo les podría dejar mi correo electrónico. Claro. Y si alguien quiere escribirme el día de mañana, Obviamente. con todo gusto. Mi correo electrónico es jvillamizar711@gmail.com. Maritza, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, sí, claro. Cuéntame. Todavía nos faltan unos minuticos. Dime. Hacemos como un resumen de la protección patrimonial o de los 3, 4 puntos que tú consideres más importantes en el exterior, obviamente, de todo lo que hemos venido hablando, hacer como un resumen de esos punticos relevantes que debemos tener muy presentes siempre para esta protección patrimonial. 1. Seleccionar una compañía que tenga nexos latinos. Es decir, hay compañías del mercado europeo muy importantes, pero tenemos usos horarios distintos. Sí, No todos son bilingües.
y eso dificulta los procesos. Entonces yo le diría, siempre busque una compañía que tenga nexos con el mercado latino, y hay compañías que tienen presencia desde hace muchísimos años y tienen ese nexo. 2, desmitificarse en el tema, porque fue una gran pregunta que me hizo mi esposa, es ¿qué pasa cuando las pólizas terminen? ¿O qué pasa si a ti te pasa algo? Y finalmente hay una cosa, y es que todo es un proceso hoy en día virtual, Sí. no hay que enviar documentación, y te digo porque siendo corredor de bolsa, me tocó ayudarle a la esposa de 2 clientes a hacer la reclamación, y simplemente fue mandar un mail con una papelería, no es más. Y lo tercero, el éxito de un plan financiero no lo hace la aseguradora, el responsable es uno. Sí. Para poder cosechar hay que sembrar, y para que la siembra quede bien plantada hay que nutrirla, hay que regarla, hay que cuidarla. En estos casi 25 años de actividad profesional me he encontrado con personas que me dicen, a usted será el único que le ha ido bien. Y una vez le dije a alguien, bueno, ¿y usted cuántas veces se ha muerto? Y me dijo, no, es que no, es mi plata. Y le dije, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste asegurado? ¿Cuál fue el seguro que contrataste? Conozco muchos médicos mayores pensionados. El que no se ha pensionado es como el que no ha querido aportar. Y en el área de inversiones hay una cosa, y es que hay velocidades para el crecimiento del dinero. Hay productos de tasa fija, hay productos con garantía, hay productos con retorno variable, y hay productos que dependen de la estructura de un portafolio. Pero tú no puedes pretender que las cosas variables sean fijas y que lo fijo dé como lo variable, porque a veces queremos obtener lo mejor sin haberlo construido. Bueno, Juan Pablo, mil gracias por esta información tan valiosa. Tu correo nuevamente, porque con seguridad todos van a quedar antojados de consultar alguna cosita y ampliar más, pues porque aquí el tiempo no nos da como para dar mucho detalle, pero sí hay muchas personas interesadas y quieren ampliar más del tema. Bueno, para la persona que quisiera escribirme, de nuevo mi correo es jvillamizar711 en números @gmail.com. Maritza, a ti mil gracias por tu espacio, y a ustedes por este proceso de formación financiera. Mil y mil gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver a través de la página www.mercadeoconvoz.com, en nuestro canal de YouTube. Agradecemos al Hotel Novotel su hospitalidad para poder generar este programa y estar con ustedes. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.